Muy buenos días, bienvenidos a iCafé, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Qué bueno es empezar esta mañana juntándonos, vamos llegándonos, vamos compartiendo, vamos saludándonos, vamos disfrutando del compañerismo, de la confraternidad, de estar juntos para este día que hemos separado para cantar, para alabar, para aprender más del camino de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantar canciones así puestos en pie, vamos a cantar canciones que hablan de lo que está en nuestros corazones, lo que Dios nos habla también, porque Él nos habla a través de las canciones y también una manera de animarnos unos a otros, y vamos a cantar de la libertad que tenemos en nuestro Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió, que cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Dios hay verdadera libertad, porque Él es poderoso para salvarnos, para sostenernos, para transformar nuestra vida por completo. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Sí, Señor, te exaltamos, Padre
Santo, en este día, Padre, en esta reunión juntos, porque solo tú bastas. Solo tu amor, Padre, inmerecido por nosotros, Señor, puede renovarnos cada día. Ayúdanos, Padre Santo, a poder estar siempre en tu presencia, a poder buscarte, Señor, de todo corazón. Permítenos en este día poder compartir este tiempo juntos, Señor, de corazón, como iglesia. Gracias, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, Él nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Sí, Señor, contigo hay un futuro de esperanza que no teníamos cuando andábamos solos, cuando andábamos confundidos, como dice tu palabra, en tinieblas. Pero un día, por tu gracia, tu misericordia, la luz alumbró nuestras vidas y hoy podemos afirmar con certeza que Jesucristo es todo lo que necesitamos. Jesucristo es quien ha llenado nuestro corazón, nuestra vida, nos ha dado un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y te damos gracias, Señor, por esa esperanza que es viva, una esperanza que podemos compartirla, una esperanza que late en nuestros corazones en cada instante, saber quiénes somos ahora, hijos amados por el Padre, gracias a la obra perfecta de Jesús, quien es suficiente para sostenernos, para acompañarnos, para ayudarnos. Señor, aquí están nuestras vidas, imperfectas aún, pero que a través de Cristo también podemos venir y decirte, Señor, perdónanos. Lleva una vez más, Señor, nuestro pecado, nuestras faltas, sabiendo que tú eres quien está allí siempre, dándonos el perdón a través de la obra de Jesús. Aquí estamos, Señor. Te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor, por la oportunidad de cantar estas canciones que brotan de nuestro corazón y que podamos tener estas canciones, estas alabanzas, Señor, estas oraciones en nuestras mentes todo el tiempo, Señor. A lo largo de los días, no solamente cuando nos reunimos, que es hermoso, sino siempre, Señor. Ahora te pedimos, como solemos hacerlo, que hables a nuestro corazón, corazón que necesita de ti, un corazón que tú conoces en su necesidad, incluso donde nos engaña, porque eso es lo que tu palabra dice sobre nuestro corazón, que puede ser muy engañoso. Ayúdanos, Señor, a poder mirar tu palabra y entender allí lo que necesitamos para nuestras vidas hoy, aquí. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, y nuestros niños que puedan ir a su tiempo de Café Kids. Muy buenos días nuevamente, bienvenidos a Café, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Ya está cambiando un poco el clima, ya nos vemos ya en camisita, un poco más frescos, ojalá que no salga el frío más tarde. Como ustedes saben, acabamos de terminar una serie de varias semanas sobre los temores, ¿no? Y esos miedos que hay en nuestra vida. Y creo que ha sido un viaje muy necesario porque hemos podido mirar en nuestro interior esos pensamientos, esos temores, pero también la esperanza que tenemos en Cristo. Y recuerden que pueden seguir toda esta serie de mensajes que tuvimos en YouTube y también en el podcast, en cualquiera de las plataformas que ustedes vean, escuchen los podcasts. Así que tenemos esas dos opciones para poder escuchar toda esta serie o alguna de las semanas que tal vez no pudieron estar sobre el temor. Y hoy vamos a iniciar una serie nueva de reflexiones y vamos a estar hablando sobre la iglesia. La iglesia. Y la iglesia es un tema muy importante. Y es algo que debemos hablar realmente con frecuencia. Allá antes hemos hablado, por ejemplo, y siempre repetimos, cómo las palabras van siendo distorsionadas con el tiempo, pierden sentido, pierden significado. Y la palabra iglesia también tiene eso. A veces decimos la palabra iglesia y pensamos en una institución, pensamos en un edificio, pensamos en tradiciones, en muchas cosas. Y a veces esos conceptos que tenemos sobre iglesia están alejados de lo que Dios soñaba, de lo que Dios anhelaba. Y a veces incluso las ideas que tenemos sobre iglesia pueden incluso hacer daño. Ahora, todos sabemos que cuando hablamos de la vida de fe, la vida en Cristo, todo tiene su origen, su inicio, su fundamento en Jesús. Es la vida de fe, es la vida en Cristo. Ser cristianos es escuchar siempre ese llamado de Cristo en nuestras vidas. El día que Él nos llama, que nos dice, así como le dijo a sus apóstoles, ¿no? Sígueme, Él habla a nuestros corazones y seguimos a Jesús. Sin embargo,
no podemos llegar a tener una comprensión total de todo lo que es este llamamiento de Cristo y todas las implicaciones de seguirlo si no entendemos lo que Jesús y también luego sus discípulos enseñaban y vivían sobre la iglesia. ¿Y por qué es tan importante entender lo que es la iglesia para poder realmente tener una vida de fe en Cristo? En primer lugar, sabemos que el ser humano está en una búsqueda de la verdad. Siempre está buscando la verdad, de conocer realmente, saber qué es cierto, qué es real. En cierta forma, los seres humanos somos buscadores. Y qué bueno es poder acercarnos a la fe con preguntas, con inquietudes, con deseos de entender, de conocer, de evaluar si lo que estamos escuchando es verdad, si es real. Eso es algo positivo y aquí en ICAFE siempre alentamos, ¿no?, las preguntas, el diálogo y esa búsqueda de la verdad que está en el ser humano y que nos ha llevado también a los pies de Cristo. Y cuando nos acercamos a las verdades, estamos buscando la verdad y nos acercamos a las verdades que son enseñadas por Jesús, lo que conocemos como el Evangelio, y vemos temas como la realidad, la historicidad de Jesús, hablamos de su resurrección y vamos viendo que todo todo lo que tiene que ver con Cristo, con Jesús, tiene realmente mucho sentido. Es una explicación muy coherente, muy lógica de lo que es la humanidad. La fe en Jesús es una fe muy, muy realista, nos habla de la realidad y vamos viendo que realmente tiene sentido. Jesús se presenta y encarna la verdad. Y esa es la verdad que tanto estamos buscando, que hemos estado anhelando. Y cuando uno encuentra esa verdad, obviamente por la gracia de Dios, entonces uno se da cuenta que allí está lo que buscaba, ¿no? Jesucristo basta, como hemos cantado. Pero luego está la iglesia. Y de pronto todo este cuerpo maravilloso de verdad, ¿no?, de enseñanzas encarnadas en Jesús, termina siendo puesta en duda. Todo esto termina a veces siendo puesto en duda. ¿Por qué? Por la iglesia, o mejor dicho, a causa de la iglesia. Se le atribuye a un notable filósofo, periodista, apologista inglés llamado G.K. Chesterton, una frase que tal vez la has escuchado. Él dijo lo siguiente: el argumento principal contra el cristianismo son los cristianos. El argumento principal contra el cristianismo son los cristianos. Y Chesterton explicaba que el desafío mayor de los cristianos o de la gente que está buscando la verdad en Cristo no es la doctrina, no son las enseñanzas de Jesús, lo que creemos, sino más bien la incapacidad de los cristianos de vivir esas doctrinas. Por lo tanto, al mismo tiempo que tenemos una fe cristiana que es verdadera y es buena, tenemos también a creyentes, nosotros, que fallamos en encarnar sus enseñanzas. Y nos terminamos convirtiendo en obstáculos o piedras de tropiezo para los demás que están buscando la verdad, que necesitan la verdad, que anhelan la verdad. Y surgen reclamos justos que tal vez has escuchado. Si Cristo es tan grande, si Cristo es tan maravilloso, ¿por qué sus seguidores se comportan como lo hacen? ¿Por qué actúan así? Y no hay nada que pueda crear más dudas en la mente que esto, que esta inconsistencia. Por eso es que es importante entender a la iglesia, porque la iglesia somos las personas llamadas a encarnar la fe. Y por eso hemos llamado a esta serie La Iglesia, ¿cómo creer a pesar de los cristianos? La iglesia, ¿cómo creer a pesar de los cristianos? Y muchos, lamentablemente, a causa de la conducta o más bien inconsistencia o inconducta de muchos cristianos, se alejan de la iglesia y luego de la fe en Jesús. Por eso es importante entender el lugar, el papel de la iglesia, lo que ha sido la iglesia en la historia y lo que realmente debería ser. Entender el llamado de Dios para la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Jesús soñó? ¿Cuál es la iglesia que Jesús tenía en mente? Y si no tenemos estas cosas claras en nuestra mente, vamos a tener problemas y vamos a tener dudas y también vamos a crear dudas en otras personas. Así que es importante hablar de la iglesia, porque somos los cristianos los que podemos convertirnos en obstáculos para que las personas crean en Jesús. Pero hay un motivo más. Si queremos seguir a Jesús de una manera inteligente, clara, coherente, consistente, tenemos obviamente
que saber exactamente a lo que Jesús nos está llamando. ¿Qué es aquello a lo que Jesús nos está llamando? Y en el libro de los Hechos, que es el libro donde justamente se nos relatan los inicios de la iglesia, vemos ahí a Pedro, el apóstol Pedro, predicando uno de sus primeros sermones. ¿No? Sería todo un tema hablar de Pedro y su transformación, porque hemos hablado mucho de Pedro pues, en los evangelios, con sus dudas, con sus arrebatos, pero aquí vemos a un Pedro que no es perfecto, dista de ser perfecto, pero que está ya asumiendo el llamado de Dios, esa gran comisión, y está predicando el evangelio, las buenas noticias. Y entonces, a partir de esta predicación, de este anuncio de las buenas noticias, la iglesia empieza a tomar forma. Y vamos a leer el pasaje completo de Hechos, que quiero, para hablar de esto que estamos haciendo, porque es importante estudiar y pensar sobre la iglesia. Y vamos a ir reflexionando sobre algunos aspectos. Vamos a leer Hechos 2, del 40 al 47. Hechos 2, del 40 al 47. El sermón es muy largo, empieza antes, pero vamos a ver la parte final. Con estas, dice, y otras muchas razones, o sea, todo lo que había predicado, los instaba y animaba diciendo: pónganse a salvo de este mundo corrupto. Los que aceptaron con agrado la invitación se bautizaron, y aquel día se unieron a los apóstoles alrededor de 3,000 personas. Todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de partir el pan y de participar en la oración. Todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales realizados por los apóstoles. En cuanto a los creyentes, vivían todos de mutuo acuerdo y todo lo compartían. Hasta vendían las propiedades y bienes y repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada cual. A diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. En familia partían el pan y compartían juntos el alimento con sencillez y alegría sinceras. Alababan a Dios y toda la gente los miraba con simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en camino de salvación. Interesante, ¿no? En el verso 41 dice que aquel día se unieron a los apóstoles alrededor de 3,000 personas. Se unieron, se hicieron parte, se armó una comunidad. Y claro, yo empecé con lo negativo, diciendo cómo la iglesia puede convertirse en un obstáculo por la manera en que vivimos o que no debemos vivir, y cómo eso a veces la gente rechaza la fe. Aquí vemos que empezó diferente. Empezó con un grupo de personas que aceptaban el mensaje y se unían las personas, y dice que todos los miraban con mucha simpatía, al menos en este momento. Ahora, claro que había un mensaje de conversión personal, había un mensaje de Pedro que tenía que ver con una decisión frente a Dios. Tenían que tomar una decisión: arrepiéntanse, no cambien de dirección. Era la persona y el creador, tú y el creador. Era un llamado a un cambio de vida, un cambio de dirección, a poner la fe en Jesús, ese Jesús que había dado su vida para salvar a las personas, para redimirlos, para darles una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Todo eso estaba en la predicación de Pedro, en el mensaje, en el anuncio, y eso lo puedes ver en casa en todo el capítulo 2, una predicación muy interesante, y en otras predicaciones más que hizo Pedro. Ahora, pero este mensaje no era solamente eso. Tenía eso, era muy importante, pero no solamente era un llamado a una conversión privada, una conversión personal. Empieza allí, pero no se queda allí. Este mensaje que traen los apóstoles, en este momento particular Pedro, es un mensaje a ser parte de una nueva sociedad. Es hacer parte de una nueva comunidad, una comunidad alternativa, diferente. Es un llamado a ser parte de una nueva generación, a ser parte de un pueblo nuevo. Y eso es la iglesia. Ahora, sabemos que vivimos en una sociedad muy individualista. Todo gira alrededor de mi proyecto de vida, ¿no? Y se usa mucho esa frase, ¿no? Mi proyecto de vida. Y no digo que esté mal tener un proyecto de vida, es algo muy, muy positivo, tener sueños, tener planes, tener anhelos. Pero parte del mensaje de Jesús incluye entender que ese llamado a Jesús sí es un cambio, es un llamado a creer de manera personal, individual, una fe en Jesús, pero también es un llamado a ser parte de un sueño mayor, de un sueño más grande, el sueño de Jesús. Así que no puedes tomar solamente a Jesús y dejar de lado su plan, su idea, su sueño más grande, que es la iglesia.
esta nueva comunidad que está llamada a encarnar las enseñanzas de Cristo, a vivir el reino de Dios aquí y ahora. Aquí y ahora. Ahora, esta tentación individualista puede contagiar incluso a los creyentes. Hace tiempo escuché, hace años, una frase que incluso alguien creo se había atrevido a ponerla en una camiseta, un polo, como decimos, ¿no? Y que decía: he dejado la iglesia para seguir a Jesús, ¿no? He dejado la iglesia para seguir a Jesús. Y yo entiendo que ese tipo de expresiones pueden ser una reacción, no a la iglesia tal vez como Jesús la soñó y pensó, sino a veces a esa subcultura evangélica que hemos creado. Muchas veces incomprensible, condenadora, llena de legalismos y moralismos, y por lo tanto asumimos que eso es la iglesia, ¿no? Y queremos salir corriendo de ella o de esa forma de iglesia y nunca más regresar. Pero en verdad el llamado de Jesús no ha cambiado. Él nos llama a ser parte de su pueblo, de esta nueva sociedad que Él está formando, de esta construcción del reino de Dios. Nos llama a ser parte de la iglesia. Y por eso es importante entender qué es la iglesia, cuál es su llamado, cuál es su esencia, cuál es su carácter, su trascendencia, cuál es su rol, cuál es su papel hoy. Y de esto vamos a estar hablando a lo largo de estas semanas. Fíjate, en este sermón de Pedro estamos viendo la parte final de un gran sermón. Yo creo que el verso 40 de alguna manera resume mucho de lo que Pedro está expresando. Miren lo que dice el versículo 40, Hechos 2:40 específicamente. Dice: póngase a salvo de este mundo corrupto. Tal vez algunos recuerdan la famosa versión Reina Valera al 60, que es muy tradicional entre nosotros. Y ahí dice: sed salvos de esta perversa generación, o de esta generación perversa. Y cuando uno ve versos de este tipo, se pone como en modo combativo, ¿no? Inmediatamente nos ponemos en modo combativo, porque inmediatamente pensamos: generación perversa, ah caramba. Empezamos a pensar en determinados grupos de personas. Especialmente pensamos en aquellos que no se comportan moralmente como nosotros pensamos, que no siguen el estilo de vida que nosotros creemos que es el más adecuado conforme a las Escrituras. Incluso asumimos que esto es un llamado: no, sálvense de esta generación perversa. Ah, caramba, esto parece una suerte de llamado a alejarnos, ¿no? A tenerlos lo más lejos que podamos. Finalmente son una generación perversa. De hecho, esta línea de pensamiento es la que ha causado que muchas personas, al pensar en los cristianos, piensen en personas que están aisladas de la realidad, que condenan a los demás, que no tienen empatía, que miran a los que no son como ellos con desprecio, como una generación perversa. Y obvio, no vamos a negar que al mirar a nuestro alrededor no podemos tapar el sol con un dedo. Hay expresiones de maldad, hay expresiones de perversidades obvias y muchas veces crecientes, pero aquí hay algo mucho más profundo. Pedro está presentando el Evangelio y quiere que entendamos la profundidad de la salvación que Cristo nos ofrece. Quiere que entendamos la profundidad de la salvación que Cristo nos ofrece. La palabra perversa, que aquí está traducida en la Reina Valera del 60 como perversa, viene del original griego que es escolios. Escolios es una palabra griega de donde viene la palabra en español escoliosis. ¿Alguien ha escuchado de la escoliosis? Varios tienen escoliosis, ¿eh? ¿Saben qué es la escoliosis? ¿No? Es una desviación de la columna vertebral, una desviación lateral de la columna vertebral. Interesante. De ahí viene, y la palabra original es escolios. Y Pedro está diciendo que el mensaje de Cristo es que Él, Cristo, nos salva de una realidad que está torcida, que está desviada, que no es lo que debía ser originalmente. La versión que leímos al inicio dice: pónganse a salvo de este mundo corrupto. Y me gusta también esta traducción porque usa la palabra corrupción, que tiene que ver con algo que está en deterioro, que se ha deteriorado. Porque este escolios no solo es algo torcido, sino es algo que puede ponerse peor, puede empeorar, pero también puede ser corregido. Cuando piensas en la corrupción, por ejemplo, piensas en los alimentos. ¿Cuánto les ha pasado alguna vez, no? Que vas a comprar al supermercado pollo congelado, ¿no? Y se lo voy a guardar en el frigider, lo dejas en la mesa y te olvidas, ¿no?
y haces tus cosas, sales a la calle y cuando regresas en la noche, el pollo ¿cómo está? Bueno, primero las primeras horas se descongela solamente, pero después de descongelarse empieza el proceso de deterioro, ¿no? Y se empieza a malograr. Bueno, ya sabemos que desde que el animal muere empieza el deterioro, pero todavía está comestible al menos, ¿no? Pero ya después de ciertas horas ese pollo ya está en descomposición severa, ¿no? Niveles ya dañinos, ¿no? ¿Y qué pasaría si lo dejas varios días? Imagínate que te fuiste de viaje, lo olvidaste ahí, ¿no?, en la cocina. Saliste 2, 3 días, ¿no? Cuando llegas, primero tu olfato te va a avisar, ¿no? Algo está podrido en la casa, ¿no? Huele mal, ¿no? Ya puede estar ahí con signos clarísimos de descomposición, ¿no? Es veneno puro, está podrido, dañino para la salud. Como sabes, las cosas se corrompen. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay una explicación natural y todo, pero en el fondo hay una explicación macro, que es que vivimos en un mundo donde todo se corrompe. Basta dejar algo sin atención para ver cómo se malogra. Algunos, por ejemplo, usan esto, la palabra entropía, ¿no? Como todo tiende al caos, al deterioro. Y no solamente eso lo puedes aplicar a los alimentos que se descomponen, a los aparatos que se componen. Anda, como siempre decimos, cómprate un carro nuevo, guárdalo en el garaje y no lo saques 5 años, a ver qué pasa, ¿no? No está igual, no está nuevecito, no le he tocado, no, ya no está nuevecito, está deteriorado. Porque las cosas tienden a deteriorarse. Ese es el sistema, hay un sistema dado al deterioro. Incluso en las relaciones interpersonales, en las relaciones que tenemos entre unas personas con otros, incluso en el amor. Hay una ola de matrimonios en Icafé últimamente, ¿no? Pero si esa relación de matrimonio no es cuidada, no es cultivada, ¿qué pasa? Se corrompe, se deteriora. Las amistades, tú puedes tener un gran amigo, pero si no inviertes tiempo, esfuerzo en esa amistad, también se puede deteriorar. Mira, por ejemplo, en nuestro país, cómo se ha desatendido el tema de la seguridad ciudadana. No se ha hecho nada por la seguridad. ¿Y qué ha pasado? ¿Mejora? No mejora, empeora. No ha mejorado la seguridad. Y todo lo que estamos viendo en la última temporada, el sicariato, los cupos, la inseguridad, todo tiene que ver con un sistema que si lo dejas así como está, tiende a la corrupción, tiende a torcerse, escolios, tiende al deterioro. Y la Escritura nos enseña por qué sucede esto. Sucede porque el ser humano se ha rebelado en contra de Dios. Y Dios creó todas las cosas con otro plan en mente. No era la idea de Dios ver toda la corrupción que vemos ahora, pero el pecado, la caída del ser humano, el alejamiento del ser humano de Dios ha quebrado ese orden natural, la idea de Dios, y ahora vivimos en lo que dice Pedro, una generación corrupta. Ahora, escuchen, esto no se trata de ellos, quien quiera que sea ellos, contra nosotros. ¿Por qué? Porque aquí todos sufrimos esta corrupción. Nos afecta a todos sufrimos esto. Aún nuestro cuerpo se está deteriorando inexorablemente. Así que no pensemos cuando vemos esta generación perversa, como dice, o esta generación corrupta, en términos de salvémonos nosotros de esa gente mala. Alejémonos nosotros de esos perversos. No se trata de nosotros contra ellos, de los morales contra los inmorales. Lo que Pedro está haciendo es compartir un evangelio, unas buenas noticias de cómo Cristo viene a salvarnos de nuestros pecados. Sí, Él nos salva de nuestros pecados, viene a darnos paz al corazón, claro que sí, es la realidad que Cristo ofrece, pero que lo que Cristo trae, la salvación que Él trae, es perdón de pecados, es paz en el corazón, pero también abarca el actuar en esta desintegración del mundo actual. Cristo nos está ofreciendo salvación de esta generación corrupta, torcida, perversa. Y eso no se trata de un grupo particular, sino se trata de la realidad de la condición humana. Cristo viene a salvarnos de esta realidad. Todo se está desintegrando y Cristo viene a restaurar todas las cosas. Todo se está cayendo a pedazos y Cristo viene a hacer las cosas nuevas. La oferta del Evangelio, el ofrecimiento del Evangelio de Jesús no solamente es algo que es inspirador, no se trata de un programa de autoayuda. No, Cristo nos está ofreciendo salvación total, absoluta, redención.
restauración. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con todo esto? Todo. Porque la manera en que Dios ha resuelto traer esta salvación es por medio de la obra perfecta de Cristo, quien está libre de esta corrupción. Cristo no sufrió esta corrupción, y aún así, estando perfecto y libre de todo eso, Él viene a dar su vida por nosotros. Él lleva el peso de nuestra corrupción, nuestro pecado, para salvarnos y llevarnos de vuelta a la comunión con el Padre. Nos regenera, Él nos transforma, pero luego nos hace parte de su pueblo, de su propuesta. He venido a salvarles y he venido a crear, a formar una nueva generación, una nueva sociedad. Es interesante este tema de las generaciones. No sé si han escuchado esto de la teoría de las generaciones. Empezó en los años 90, antes no se hablaba de eso, pero en los años 90 apareció nuestros estudiosos Strauss y otro Howe, que escribieron un libro que se llamaba justamente Generaciones. Y crearon toda una teoría que se ha hecho muy popular, que busca explicar cómo las generaciones, que son definidas como grupos de personas nacidos en ciertos periodos de años, generalmente unos 20 años más o menos, comparten ciertas características y valores comunes debido a las experiencias históricas, sociales, culturales que han vivido durante sus años formativos. La teoría de las generaciones nos sugiere que los eventos históricos, por ejemplo las guerras o las grandes depresiones económicas o grandes movimientos sociales, afectan profundamente a las generaciones jóvenes y moldean su visión del mundo y su comportamiento colectivo. Estos eventos, dicen estos sociólogos, estudiosos, antropólogos, impactan a cada generación de manera diferente, según su etapa de desarrollo en el ciclo de la vida. Entonces, por ejemplo, tienes una generación de la posguerra, tiene cierto comportamiento, los que vieron la Segunda Guerra Mundial, o la generación que estuvo en la guerra de Vietnam, o ahora se habla incluso de la generación X. Hemos escuchado de la generación de los millennials. Y uno empieza a decir, no, yo soy X, yo soy millennial, no, tú no sabes. Y empezamos a tener ciertas estructuras. Y es interesante porque cada una de estas generaciones, de acuerdo a esta teoría, tiene cosmovisiones muy particulares de la vida. Ve la vida de una manera muy particular. Y a veces estas cosmovisiones chocan entre sí. Cada generación en ese sentido está hecha de personas que son diferentes, ¿sí? Todos somos seres humanos, pero dependiendo de qué generación eres, podrías pensar y ver la vida de otra manera. Por supuesto, hay críticas a esta teoría, tampoco es un determinismo de ninguna manera, pero es una manera de mirar, analizar, entender las sociedades y las generaciones. Y lo que tenemos nosotros que entender, como hijos de Dios, es que al aceptar el mensaje de Jesús, al creer en Cristo, el mensaje del Evangelio, no solo estamos aceptando ciertas doctrinas sobre Dios, sobre la fe, que es parte de eso, tenemos creencias. Si acuerdan, hicimos toda una serie sobre el credo, es importante tener fundamentos sólidos de fe. Pero es eso, pero además es que estamos siendo insertados en una nueva comunidad. Estamos siendo insertados en una nueva generación. Eres parte ahora del proyecto de Jesús, llamado la iglesia. No son solo doctrinas, tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con seguir a Jesús y ser parte de su pueblo, de su familia, de su iglesia. Y eso trae, al igual que la teoría de las generaciones, pero de manera mucho más fuerte, un cambio de pensamiento, un cambio de cosmovisión, una manera diferente de ver la vida, una manera diferente de ver la realidad. Y esto es mucho más fuerte que todas esas teorías de las generaciones. Sabemos, por supuesto, en nuestro país habría que hacer todos unos estudios, pero la generación que vivió el terrorismo procesa la vida de otras maneras, tal vez. Las personas que han vivido la violencia procesan las cosas de otra manera, ¿no? Las personas que han vivido la pobreza, los que hemos tenido tal vez padres que han venido de provincias, que han sido inmigrantes, tienen una manera de entender muchas cosas diferentes, la educación, el esfuerzo, el trabajo, el estudio. Y entonces tenemos cosmovisiones que en sí son marcadas por eventos, son marcadas por la historia, pero lo que hace Cristo en nosotros es mucho más fuerte que cualquier cosa que te pueda pasar, aunque hayas vivido en medio de guerras, de situaciones, de crisis, depresiones, cualquier evento, incluso cualquier lugar demográfico, geográfico donde hayas vivido. Cuando tú eres parte de la familia de Dios, eres parte del plan de Dios, que es la iglesia, es ser parte de esa restauración de Dios, lo que Dios quiere hacer.
Y eso es un cambio en la mente, en el corazón, una manera diferente de ver la vida. Hemos leído varias veces Romanos 12:2. Déjame leer esa versión que he encontrado que me gustó mucho, Nueva Biblia Viva. Y mira cómo lo traduce Romanos 12:2. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que ser parte de la iglesia implica no amoldarnos a la conducta, pensamiento de este mundo. ¿Cuál mundo? Pues ese que describe Pedro, el que se está corrompiendo, el que está torcido, el sistema que se aleja de todo lo que es bueno, agradable, perfecto. Y ese sistema corrompido está dentro de nosotros. Está en nosotros. Deja de mirar afuera. Mirémonos nosotros mismos. Así que poner la fe en Jesús es empezar este proceso de transformación en nosotros, y ser parte de la iglesia es parte de eso, es clave en eso. No lo podemos hacer solos. Jesús lo planeó en comunidad. No es algo para hacerlo en soledad. Tenemos que ser personas diferentes, ser la iglesia que Dios soñó. Vivir y pensar como Cristo quiere que vivamos y pensemos juntos, como comunidad, como familia en la fe, como iglesia. Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, justamente una comunidad de creyentes en Éfeso, le dice lo siguiente. Miren, está en Efesios 4, 22 y 24. Dice, por ello, quítense, como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida, esa palabra otra vez, tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Es interesante cómo el énfasis está aquí y en otros pasajes en la corrupción, pero la corrupción que está dentro de nosotros. Debemos mirar a nuestro interior. Hay una transformación personal y colectiva como iglesia de Cristo. Pero a veces estamos tan ocupados por la corrupción de los demás que no vemos la nuestra. Estamos tan ocupados por ver la corrupción alrededor de nosotros que no vemos la nuestra. Y si miramos todo lo que sigue en el mensaje de Pedro, en Hechos, regresando a Hechos, sobre esta nueva comunidad, y vamos a profundizar en todo esto a lo largo de la serie, no es solamente un tema, estamos dando la introducción, nos damos cuenta cómo esta transformación se hace evidente en el estilo de vida. Esta nueva generación que se forma, esta nueva comunidad, esta nueva sociedad que se forma, es diferente. Hechos 2:42 dice, todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de partir el pan y de participar en la oración. Interesante porque aquí vemos un claro amor por la enseñanza, por la verdad del mensaje de Dios. Dice constantes a la hora de escuchar. Hay un amor por la palabra. A veces la iglesia tiene más amor por la buena conducta que por la palabra. Estamos enfocados en que la gente haga cosas. Y amamos obviamente que la gente se comporte como queremos, y sería ideal que siempre se comporten como debieran, pero perdemos muchas veces el enfoque. Porque cuando amamos la enseñanza de la palabra de Dios, nos damos cuenta que nos habla a nosotros de manera personal. Y luego como comunidad, como comunidad somos transformados por ese amor a la enseñanza. Cuando hay amor por la enseñanza, por la palabra de Dios, eso es lo que nos transforma. Mira cómo este amor por la enseñanza se refleja en el estilo de vida. Versículo 44. En cuanto a los creyentes, vivían todos de mutuo acuerdo y todo lo compartían. Qué bonito, ¿no? Hasta vendían las propiedades y bienes y repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada cual. Había una conciencia social. Dice, a diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. En familia partían el pan y compartían juntos el alimento con sencillez y alegría sinceras. No se vayan a emocionar pensando, acudir al templo, hay que venir y café todos los días. No, primero, esto no es un templo. Segundo, esto se refiere no a un templo religioso, aunque era el templo de los judíos, sino a un encuentro. O sea, se juntaban. ¿Por qué? Porque el templo, ellos no estaban yendo como judíos al templo a hacer los rituales judíos, sino que el templo era un lugar de encuentro social también. En el patio exterior, ahí se encontraban. O sea, se juntaban,
sea, había vida en comunidad. No está hablando de que iban al templo porque iba a haber una ceremonia. Iban al templo como lugar de vamos a encontrarnos, vamos a estar viviendo la vida juntos, en íntima armonía, bonito como dice esta traducción. ¿Y cuánto necesitamos esta visión de una iglesia como un lugar de transformación, de encuentro? Recuerda, no podemos separar el mensaje de Cristo del mensaje o de su iglesia. Es el plan de Dios la iglesia, pero tenemos que entender que la iglesia no es un club, no es una asociación de personas que tienen los mismos gustos o hablan de la misma manera, que le gustan las mismas canciones. Estamos hablando de un mensaje, el mensaje de Cristo que viene a cambiar, viene a transformar nuestras vidas, nos salva de esa corrupción a la cual nuestras vidas están tan expuestas y nos hace parte de una nueva comunidad, una nueva sociedad, una nueva generación, que es la iglesia llamada a demostrar el amor de Dios y el poder que Él tiene para transformar todas las cosas. Así que estamos empezando esta serie sobre la iglesia. Estamos introduciendo el tema. Y yo lo que les pido es que podamos preparar nuestros corazones para entender a lo largo de estas semanas a profundidad cuál es el llamado de Cristo para nuestras vidas. Lo que implica, ¿qué es lo que implica ser parte del sueño de Jesús, que es la iglesia? ¿Y qué es lo que implica ser parte de esta transformación de Dios en nosotros, en nuestra comunidad y por lo tanto también en nuestra ciudad? Porque vamos a ver cómo la iglesia afectaba la ciudad. No es algo aislado, no es un club, no es un aislamiento, no es un escape. Es algo que Dios ha diseñado, planeado para la transformación de nuestras vidas, de nosotros como colectivo, como grupo, pero también de nuestra ciudad. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este mensaje que trajo el Evangelio a nosotros. Jesús lo fue anunciando, el reino que ha venido, y luego los apóstoles empezaron a predicarlo, a anunciarlo en todo lugar, Señor. Y este mensaje que nos muestra que la salvación que tú nos traes es una salvación total, absoluta. Tú no dejas nada suelto. Sabes el estado de nuestro corazón, un corazón corrompido, un corazón que se tuerce. Y vienes a rescatarnos de eso. Vienes a darnos una salvación plena, total. Perdónanos, Señor, por las veces en que no hemos entendido esa transformación. Es bueno, Señor, aprender de tu palabra, las doctrinas, las enseñanzas, pero todo debe reflejarse en nuestra conducta. Señor, gracias porque entendemos que eso es posible en comunidad. Perdónanos, Señor, por la manera, las formas o los momentos en que tal vez por decepciones, por malas experiencias, hemos pensado en seguirte a ti sin la iglesia, Señor. Somos susceptibles de esos pensamientos, pero entendemos, Señor, que tu plan es la iglesia. No hay otra opción. Somos imperfectos, pero, Señor, estudiando tu palabra, siguiendo tus pasos, siguiendo tus enseñanzas, Señor, queremos ser la iglesia que tú soñaste. Ayúdanos a entender. No queremos, Señor, como hablamos al inicio, ser los obstáculos para que nuestra ciudad, para que las personas que nos rodean rechacen la fe, sino queremos encarnar aquello, Señor, que tú nos has dado y nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a lo largo de estas semanas a reflexionar, a profundizar en lo que es la iglesia y también entender lo que no es y poder moldear nuestras vidas, nuestra conducta, nuestro compromiso contigo, Señor. Tú nos has llamado a ser parte de tu pueblo, a ser parte de este proyecto maravilloso que es tu iglesia. Úsanos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque todo eso es posible por la obra perfecta de Cristo en la cruz por nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú estás tal vez explorando la fe cristiana y tienes estas preguntas, esta búsqueda de la verdad, como estábamos diciendo al inicio, la invitación de Jesús es para ti. Siempre Jesús está con sus brazos abiertos, invitándonos a ser parte de su pueblo. Simplemente tenemos que poner la fe en Él, poner la fe en Jesús, recordar lo que Él hizo por nosotros, y Él nos dice, perfecto, ven, ¿no? Y la mesa que vamos a participar en un instante es ese símbolo, ¿no?, de Cristo invitándonos a tener comunión con Él. Pero antes de participar de la comunión, queremos abrir, aunque sea unos minutos, pues nos gusta dialogar en iCafé.
para hablar sobre ese tema de la iglesia. Estamos empezando recién la serie, hoy estamos hablando un poco de la importancia de la iglesia, cómo Dios nos llama a una transformación, a una restauración de todas las cosas, y lo hace a través de este proyecto que es la iglesia. Así que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con qué te quedas de este mensaje, con toda libertad solamente levantan la mano, todos pueden hablar, primera vez que vengas o vienes muchas veces, puedes hacer algún comentario, alguna participación antes de continuar con lo que viene. Así que con toda libertad, a ver quién quiere decir algo sobre ese tema, la iglesia, qué resuena en su mente, en su corazón, cuando pensamos en la iglesia, cuando pensamos en este sueño, este plan de Dios para nosotros. A ver, ¿quién se anima a participar? Ahí por ahí, a ver. Bueno, yo quería decir que es, o sea, como creo que es en 1 Corintios 6, dice, ¿no? Que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, o sea, ya no hay templo físico, ¿no? Y Jesús, en Juan 4 le dice a la mujer samaritana, ya viene el tiempo y de hecho ya está, que, o sea, no es en Jerusalén que la gente va a adorar, sino en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces como que eso me parece súper chévere porque es como que, o sea, además como que la iglesia primitiva empezó en casas, no habían, o sea, hasta que Constantino, ¿no? Él legalizó el cristianismo, como fue todo el tema, no habían edificios, o sea, templos cristianos, por decirlo así, ¿no? Entonces eran casas, normal. Entonces como que no hay por qué, no sé, o sea, tipo esto, como tú dices, no es un templo judío, es un edificio modernista, no de esa época de principios de 1900, pero me gusta mucho eso, ¿no? Que lo que Jesús dijo, ¿no? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Sí. sí. Sí, de hecho, claro, por eso mencionamos, ahí en Hechos aparece esto del templo, y claro, si alguno lo lee a la ligera, y por eso hicimos un poco el paréntesis, puede pensar, caramba, se reunían todos los días en el edificio llamado iglesia. De paso, esa es una de las distorsiones de la palabra iglesia que vamos a estar estudiando, ¿no? Cuando pensamos en iglesia, pensamos en edificio, ¿no? Y mucha gente dice eso, ¿no? ¿Dónde lo vemos? En la iglesia, ¿no? Cuando estamos viendo pues que la iglesia era este grupo de personas que escuchan el mensaje, ¿no? Y se unen, se añadieron por el mensaje del arrepentimiento, por el mensaje del cambio de vida, de la transformación que Dios está trayendo, y se unen a la eclesía, a la iglesia, esos llamados fuera. Entonces, eso tiene que ver, la esencia de la iglesia son las personas. Y sí, es cierto lo que dices, en la iglesia primitiva era una comunidad, el concepto fuerte era comunidad, ¿no? Y eso puede expresarse de muchas maneras, no está mal tener reuniones más grandes, tener un edificio, si es que Dios lo permite, pero la base siempre está en la comunión, ¿no? en el unos con otros, en el pasar tiempo juntos, en vivir juntos esa vida, esa íntima comunión, ¿no? que está descrita ahí. Eso es lo que es maravilloso. O sea, el plan de Dios es eso, es comunidad. Entonces Dios va atrayendo con este mensaje de nueva vida a aquellos que Él llama y nos dice, perfecto, ahora están juntos. Caminen juntos, no caminen por separado, ¿no? Esa es la dinámica de la iglesia, sí, es cierto, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra, alguien quiere participar? Puede ser pregunta o comentario sobre lo que estamos hablando de la iglesia. Y que vamos a seguir reflexionando en las otras semanas. Sí, ahí atrás. Hola, ¿qué tal? A nosotros nos pasó algo bastante curioso de lo que es ser iglesia. En un momento estuvimos viajando por distintos países, pero es curioso dentro de la juventud, por así decirlo, que nos vieran siendo casados tan jóvenes, ¿no? Porque en un momento, como se podría decir, dejamos esta iglesia en Perú, por así decirlo, y decidimos evangelizar en el momento, ¿no? Y en verdad era bastante curioso cómo la gente nos llegaba a conocer, ¿no? Y con nuestros hábitos o nuestro estilo de vida empezaba a darles curiosidad el cambiar este concepto de lo que era un cristiano, ¿no? O sea, el hecho de saber que estuviéramos casados, el hecho de saber de que sabíamos que ellos no creían en Dios o que tenían ese repudio hacia la iglesia. No importa la denominación, ¿no? Tenían un repudio hacia la iglesia en general, y el que nosotros, a pesar de saber esta realidad, se llegaron a burlar al frente de nosotros sin saber qué éramos, ¿no? Porque al comienzo era como que no lo sabíamos.
poco a poco, cuando llegaba este tema de comunicación o de conversación, el hecho de que seamos un signo de interrogación, un signo de contradicción para ellos, era algo que los acercaba de alguna manera a Dios, sin que nosotros hayamos estado como que todo el día como que cree en Dios o tienes que ser parte de esto, ¿no? Y eso fue algo que a nosotros nos llamó bastante la atención, y tenemos amigos por todo el mundo que de alguna manera esperamos haber podido llevarles el Evangelio con nuestro estilo de vida o con como nosotros vivimos día a día. Excelente, claro. O sea, desgraciadamente, en ciertos sentidos, el daño hacia lo que es el concepto de la iglesia ya está en parte hecho. Dependiendo de la generación a la que hables, dependiendo del país, la ciudad, mayor o menor, pero ya el nombre iglesia está bastante dañado, hay que ser honestos. En algunos sitios no tanto, en otros más, ¿no? Cuando uno viaja se da cuenta de eso. Hay culturas, sociedades que piensan en iglesia y inmediatamente hay un rechazo. Y ahí donde el creyente, sabemos que somos la iglesia nosotros, tenemos el gran desafío. O nos convertimos en puente, en facilitadores, en quienes ayuden a que ese paradigma y esos prejuicios desaparezcan, para que puedan abrirse a escuchar las verdades del Evangelio, o nos convertimos en un obstáculo, ¿no? O más bien acrecentamos la brecha, porque esa brecha y ese problema que tiene la iglesia es por nosotros, pues. Lo hemos ocasionado nosotros mismos, ya, no yo, no tú, de repente dirás, okay, quién sabe, hay que revisar. En algún momento nos hemos comportado inadecuadamente como cristianos, en lo que decimos, en cómo hacemos, en cómo tratamos a los demás. Pero ese cúmulo de muchas veces los cristianos haciendo eso ha hecho que la iglesia tenga los problemas que tiene ahora, como dirían la gente del argot moderno, dirían, tiene un problema pues de branding, ¿no? Hay un problema de imagen, ¿no? La imagen de la iglesia también. Pero ¿cómo hacemos, no? La única alternativa somos los cristianos. La única alternativa somos nosotros. De cambiar esa perspectiva. No porque somos perfectos, no porque somos mejores que nadie, sino porque empezamos a vivir la gracia, a encarnar todo lo que la Biblia dice. Y eso es lo que debemos explorar. Cómo debemos vivir como iglesia para realmente poder comunicar el Evangelio. Al final se va a dar lo que dice ahí en Pedro, ¿no? Que el Señor añadía, porque nosotros no vamos a añadir. Si tú ves esa parte, el Señor añadía. Esa es la parte de Dios, pero no nos pongamos como obstáculos, esa es la cosa, ¿no? Hagamos nuestra parte bien, ¿no? Pero al final Dios es el que toca los corazones y las vidas. Sí, Martín. Sí, se me viene a la mente cuando conocí al Señor, año 95. Siglo pasado. Y claro, sí, el siglo. Y el tema es que habían ya malos ejemplos, y lo voy a decir así, hasta líderes de repente de la iglesia católica y hasta el día de hoy con el tema del sodalicio y todo ello, o la iglesia cristiana o evangélica, grandes titanes que pasaron por caminos muy duros, pero eso no impidió de que yo pudiera tener un encuentro personal con Jesucristo, ¿no? A lo que quiero llegar es también que dentro de la libertad que Dios nos permite, no andemos con, uy, tengo que ser así, comportarme, ¿qué van a decir en el trabajo? Eso no quiere decir que andemos de una vida desenfrenada, obviamente. Porque eso también nos va a quitar esa libertad de Dios de ser naturales, ¿no? A veces vamos a ofender de repente sin darnos cuenta. Como tengo aquí el caso justo con mi amigo Andrés, a veces bromeamos, hay un amigo que dice que lo he dejado de lado y yo ni cuenta me he dado, pero le he tenido que pedir perdón, ¿no? Ay, él disculpa, le digo. Entonces a veces hasta por omisión podemos a alguien incomodar, pero eso no es obstáculo también para las personas que de repente han visto malos ejemplos, para que se acerquen al Señor, porque en la multiforme gracia cada persona va a tener su momento y oportunidad. Exacto. Y al final no tanto es el no ser, la gente no está buscando perfección. Lo que las personas están buscando es ser autenticidad. Cuando no somos auténticos, cuando damos una apariencia, piedad o una hipocresía, ahí es el problema. Pero no creo que ahí esté diciendo tú tienes que ser cristiano, tú tienes que ser perfecto, ¿no? Porque la gente sabe cómo es cada uno. Pero cuando damos una apariencia de lo que no es, o hay una hipocresía, o no somos auténticos, o no reconocemos, ahí vienen los problemas. Sí, Andrea. Bueno,
La palabra de Dios dice, y Jesús mismo lo dijo, ¿no? La gente conocerá que ustedes son mis discípulos cuando ustedes se amen los unos a los otros. Y creo que lo que marca la iglesia es el amor, pero no el amor en sentimentalismo, sino es el amor de 1 Corintios 13. Y ese amor perfecto, el amor ágape, es un amor que proviene de Dios mismo. Y en Juan 15, Jesús es clarísimo cuando habla y dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí dará mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, ¿cómo voy a poder dar fruto, ese fruto perfecto del Espíritu Santo, que está basado en su amor? Y por ende vamos a tener fe, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Es en la medida en que estemos conectados a Jesús. Porque nosotros no vamos a poder dar nada, no vamos a poder dar ese espíritu, ¿no? ese carácter de Cristo. Entonces es a través de Él, una iglesia que se conecta con Jesús, una iglesia que pasa tiempo con Jesús, una iglesia que lee su palabra, una iglesia que está enraizada en la vid, va a dar ese fruto y por ende vamos a hacer testimonios verdaderos y no un testimonio religioso, ¿no? Porque a veces podemos saber mucho la Biblia, pero no amamos, no perdonamos, no somos pacientes, ¿no? Entonces es Cristo mismo y no podemos olvidarnos de eso. Y en medio de todos nuestros errores, porque también somos seres humanos, hasta Pablo decía que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. A pesar de nuestra humanidad, el mundo va a ver lo sobrenatural que solamente proviene de Él, ¿no? Pero sí tenemos que estar enraizados en la vid, en Jesucristo. Sí, excelente. Sí, esa es la idea y de eso vamos a ir profundizando, cómo realmente poder ser la iglesia, vivir en comunidad unos con otros, conectados con Jesús, conectados con Dios y conexión unos con otros. Estamos para ayudarnos en ese camino, no solos, no aislados, sino como comunidad, una comunidad que da testimonio, pero siempre ese testimonio tiene que ver con Jesús y la conexión que tenemos con Él. Excelente, excelente. Vamos empezando, vamos a seguir reflexionando sobre ese tema de la iglesia. Y como les decía, la mesa del Señor es la invitación perfecta de Dios hacia nosotros, ¿no? Donde Él nos dice, mire, ven, sé parte de esta comunidad, ven, sé parte de este banquete, de esta invitación abierta siempre de Jesús hacia nosotros. Porque eso es lo que vino Él. Vino a que nosotros podamos tener comunión con Él. Y Jesús, y ya hemos hablado siempre de las cenas que Él tenía, se caracterizaban porque Él iba y buscaba a las personas y cenaba con ellos, con esta expresión de comunión, de comunidad. Así que aquí tenemos los elementos, el pan y el vino que nos hablan de esa obra perfecta de Jesús, la cruz que derramó su sangre, fue su cuerpo quebrantado por nosotros, pero también sabemos que Él resucitó para darnos vida a nosotros. Así que vamos a participar y la mesa es la invitación a todo aquel que no es perfecto, sino que sabiéndose indigno ha recibido la gracia y el perdón de Dios. Que esa es la invitación de Jesús. Venid todos los que estéis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Así que si tú le has rendido tu vida a Cristo, le has entregado tu corazón, la mesa está servida, la invitación es para ti. Por supuesto, también nosotros enseñamos que parte de esa invitación de Jesús hacia nosotros implica seguirlo, y como vimos ahí en el pasaje de Hechos, la gente creía en el mensaje, se bautizaba, y eso es algo que también es parte del testimonio público de la fe, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y te invitamos a que bautices. Ya estamos a punto de tener nuestro bautismo en la próxima semana. Estamos afinando solamente unos detalles de la fecha. Ya tenemos el lugar. Pero eso no impide que puedas participar si es que eres un seguidor de Cristo y estás sido tocado por Él y estás siguiendo al Maestro. Pero por supuesto también tienes que dar luego ese paso del bautismo. Así que vamos a invitar al grupo que vamos a estar tocando una canción que habla justamente de la obra de Jesús, basada en Romanos. Y mientras estamos cantando esta canción, pueden pasar con toda libertad y tomar una copa, tomar un pan y llevarlo a su sitio, y luego vamos a participar todos juntos.
Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesús. Entramos firmes por la fe, tu gracia es nuestra habitación en medio de tribulación. Su espíritu se derramó, su esperanza es mi canción. Mi corazón confiará de su perdón. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesús. Entramos firmes por la fe, tu gracia es nuestra habitación en medio de tribulación. Su espíritu se derramó, su esperanza es mi canción. Mi corazón confiará de su perdón. Si siendo enemigos nos amaste, si nos reconciliaste con el Padre, si nos justificaste con tu sangre en la cruz, cuánto más nos amarás hoy, cuánto más nos salvarás, Cuánto más nos salvarás. hoy nos amas, Tú siempre nos amarás. justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesús. Oremos. Señor, gracias porque la obra de Jesús es perfecta. Y si siendo enemigos tuyos, tú nos amaste, nos perdonaste. Señor, ¿qué más podemos esperar? Tú nos diste vida cuando estábamos tan lejos, Señor. Nos diste esperanza cuando no la teníamos. Viniste a restaurar aquello que estaba roto, torcido, quebrado. Y nos trajiste a tu familia y nos invitas a tu mesa y nos invitas a tener comunión contigo, nos invitas a caminar contigo cada día. Señor, por eso te alabamos, te adoramos, te damos gracias, Señor, porque en este pan, en esta copa, Señor, representamos lo que tú hiciste. Esa obra perfecta por medio de la cual somos declarados justos, no en nuestros méritos, no somos mejor que nadie, Señor, sino es por pura gracia, por lo que tú has hecho por nosotros. Y por eso participamos con alegría, con gozo, con gratitud, sabiendo que hay esperanza para nosotros y esperanza para todo aquel que se acerque a ti y que acepte esta invitación maravillosa de una restauración, de hacer las cosas nuevas en ti, en Jesús. A ti sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Y con gozo y alegría participamos del pan y de la copa. Señor, gracias por este tiempo de alegría, de gratitud. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, porque somos parte de tu pueblo, tu comunidad aquí.
Estamos caminando contigo, Señor, imperfectos aún, pero sabemos que tú trabajas en nosotros. Y mientras estemos conectados a ti, Señor, mientras estemos poniendo nuestros ojos en ti, que eres el autor, el consumador de la fe, tú nos llevarás de la mano, Señor. Vamos avanzando, caminando, pero haznos conscientes también que somos parte de una comunidad, de un pueblo, Señor, llamados a vivir juntos la fe, amarnos unos a otros, dar testimonio de aquello que tú has hecho por nosotros. Te amamos, Señor. Te damos a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Antes de cantar una canción final, algunos anuncios. Primero, como siempre, dar la bienvenida a los que nos están visitando por primera vez. Gracias por venir a Café. Esperamos que se hayan sentido a gusto. Acá saliendo a la puertita a la derecha nada más tenemos una mesita de bienvenida. Ahí hay unas bolsitas que ustedes pueden llevarse donde van a ver información de iCafé. Y si gustan, pues nos dejan sus datos. Tenemos varias redes por medio de las cuales nos comunicamos. Tenemos una red que se llama iCafé Iglesia en Facebook y en Instagram, para que son actividades de la vida de iglesia. Pero también tenemos una que es iCafé Lima, para todos que son las actividades culturales. Recuerden que iCafé tiene esta visión de llegar al mundo del arte, la cultura y la fe, crear espacios de encuentro entre el mundo del arte, la cultura y la fe. Y para eso llevamos también a cabo muchas actividades culturales para relacionarnos con todo lo que es el aspecto cultural, especialmente aquí en Barranco, pero en toda la ciudad. Así que síganos en estas dos redes, iCafé Iglesia y iCafé Lima. Y también hay un grupo de WhatsApp. Si ya estás viniendo siempre a iCafé y quieres comunicarte más directamente, tenemos un grupo de WhatsApp donde también obviamente primero tenemos que intercambiar números los dos y ahí te añadimos a ese grupo. No te preocupes, no hay memes, no hay cadenas, no solamente son para informaciones, porque algunos yo sé que odian los grupos de WhatsApp. Uno más dice no, dice ya, están medios dañados emocionalmente por los grupos de WhatsApp. Muy bien, sanidad. Entonces, pero tenemos eso. Y bueno, y vienen muchas actividades culturales. Ya se están empezando a venir varias cosas. Tenemos este jueves un concierto de música de cine. Va a ser un cuarteto de cuerda. Va a estar muy interesante con escenas de películas. Así que es una buena oportunidad. Este jueves hay un concierto de cuerdas aquí en el café el jueves. Y tenemos también, ya se viene el Barranco Open Studio, que son 2 días de feria que va a ser aquí. Barranco Open Studio es un tiempo en el cual todas las galerías, centros culturales se abren aquí, sobre todo de artes plásticas, se abren en Barranco y se hace un circuito de visitas. Y Café va a estar en ese circuito de visitas, así que esperamos que el sábado y domingo venga mucha gente. De paso, necesitamos voluntarios para ayudar. Van a estar los artistas, pero necesitamos gente que esté ayudando durante el sábado, durante el domingo, todo el día. Tal vez puedes separar 3, 4 horas o un día entero. Avísame, por favor, porque necesitamos más personas que estén aquí ayudando, recibiendo a la gente, conversando. Van a haber un montón de artistas que van a estar mostrando sus trabajos, la exposición, y necesitamos estar recibiendo, porque realmente lo hemos hecho otros años, hemos sido parte de Barranco Open y es mucha gente la que viene. Bueno, no sé si está lo de Barranco Open, pero hay varios artistas, incluso algunos estuvieron ya temprano tomándose algunas fotos. Y vienen más actividades, también empieza una nueva temporada teatral, todavía faltan algunas semanas, pero ya a fines de noviembre y diciembre tenemos la temporada del Grinch, otra vez con nuestros amigos de 10 Talentos. Vamos a estar presentando esta obra que es bien interesante porque es el Grinch pero en formato unipersonal, dirigida por Bruno Dara, así que va a estar muy bueno y va a ser los domingos en la tarde. Pero antes de eso va a haber otros eventos, va a haber un concierto también de Gindri, es un concierto que no me acuerdo de la fecha, creo que es un domingo, algunos domingos, y ahí todas las actividades culturales están apareciendo en iCafé en Lima, así que solamente síguenos. El 31 de octubre también va a haber un concierto con un dúo de música peruana, va a ser música peruana con flauta traversa, guitarra y varias piezas, va a ser muy interesante. Y siempre estemos atentos a todas las actividades culturales. El jueves es el concierto de Julio, ¿no? El jueves en la noche, no va a ser aquí, va a ser ¿dónde? En el Jazz Zone. Si le gusta la música, percusión, música latina, ¿qué va a ser? Afro Jazz, lo máximo. Entonces, pasen la voz a Julio, ahí está en las redes de él también, vamos a compartirlo también nosotros. Así que hay bastantes actividades que se están llevando a cabo y las cuales podemos todos ser parte. Así que, bueno, y viene, esto ya todavía falta mucho, es en enero, no tan mucho, pero viene la conferencia de Relación y Artes y vamos a estar explicándoles en su momento un poco más de todo esto. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Vamos a terminar cantando una vez más sobre nuestro Dios que es poderoso.
Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? Sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre. Siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Que esta semana exaltemos el nombre del Señor en todo lo que vivimos, en la manera que actuamos, que amamos a los demás y que vivimos día a día. Dios les bendiga, nos vemos. No se vayan, quédense conversando, pasemos un buen rato juntos. Nos vemos. Hola.